Profesor, buenos días. Hola, ¿cómo están? Profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Estamos pocos, ¿no? ¿16 de cuánto? ¿De veintitantos? De 24, profesor. De 24. ¿Qué pasó con los demás? ¿Ya aprobaron el curso? ¿Cómo les ha ido en su examen? ¿Cómo les fue? Más o menos, profe. Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué estuvo difícil? No, profesor, de repente hacía las preguntas para responder. De repente, no sé, habremos redactado mal, habremos escrito algo mal, no sabría. Quiero mirar las notas un ratito. Vamos a verlos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profesor. No está mal, solamente hay 2 jalados por lo que veo. 2 desaprobados, el resto todo está aprobado. Pero las notas, a ver, 16 máximo, 15 es 14, ¿sí? 12, o un 11 mínimo. O sea, un grupo sacó 11. El resto está bien, 14, 15. Solamente hay un grupo que fracasó, ¿no es cierto? ¿Por qué fracasaron? Barrueta y Palacios. ¿Cuál fue el problema? ¿Están por acá? Yo creo en la redacción, profesor. La redacción, ¿no? A ver, que están escribiendo, quiero ver qué escriben. Misero, dice Condori. Máxima nota 16, ¿sí pues? Torrico dice que te fue mal. ¿Por qué dices que te ha ido mal, Torrico? A ver, vamos a ver. ¿Dónde estás? 11. Eso no es malo. Estás justo en el límite. Un poquito más y ya mejoras. Examen, ¿no es cierto? De fluidos. A ver, vamos a ver. Profesor, disculpe, ¿cree que pueda las últimas preguntas que eran de teóricas responderlas? Las de verdadero y falso. Sí, profe.
Las de verdadero o falso. A ver, ¿dónde está el examen? Quiero ver si lo logro encontrar. ¿Ah? Ya voy a cerrar en la DSGA. No, lo dejo abierto mejor. Esto es de ahora. ¿Dónde están los exámenes? UNAC. Exámenes. Mecánica de fluidos. 20A. A ver. Esto está bien sencillo, ¿no? O sea, la pregunta número 1. Defina mecánica de fluidos y describa al menos 2 de sus especialidades. Ya les voy a contar en qué fracasó la mayoría en términos generales, ya no sin especificar quién. De hecho, que cuando yo les pido una definición, lo primero que se les ha ocurrido a ustedes es buscar, ya sea en su separata o irse a googlear. Y lo que han hecho es un copia-pega. Sí, entonces un copia-pega no merece todo el puntaje, para empezar. Por otro lado, cuando les digo describir, es que tienen que hacer una reseña, ¿sí?, de alguna especialidad, no solamente señalar, por decir, turbomáquinas, hidráulica, hidrología, ¿sí? Tienen que escribir un poquito de qué es esa especialidad, de qué trata. Y entonces, a la gran mayoría que agarró el cuaderno y puso tal cual en el cuaderno, prácticamente no le validé nada, ¿no? No tiene chiste, pues. Es que lo va a preguntar para que me hagan un copia-pega al cuaderno, no tiene sentido. De modo similar, la mayoría, casi el 100%, se copió de internet la experiencia de Torricelli y tal cual copió y pegó. Solo muy pocos han puesto un poquito de redacción por parte suya, ¿no? Así que igual no les doy todo el puntaje tampoco. Señale justificadamente todos los posibles flujos que representa cada caso. Esto también era una cosa interesante. Nosotros hemos aprendido un montón de flujos y no era que solamente le vamos a atribuir un flujo a cada caso, ¿no? Un flujo de agua de río montañoso. ¿Qué podría ser? Río montañoso es un río con pendiente grande y definitivamente ahí podríamos tener, lo primero que se me ocurre es un flujo turbulento, un flujo de alta velocidad. Flujo turbulento, flujo tridimensional, flujo no permanente, flujo incompresible. Yo tengo 1, 2, 3, 4 cosas que podría haberle puesto al flujo de agua a un flujo de agua de río montañoso. Flujo alrededor de aire de un edificio. Igualito, ¿no? Un flujo de aire alrededor de un edificio es un flujo desordenado que puede catalogar como turbulento. O tal vez de transición, ¿ya? Pero entre transición y turbulento. Pero laminar jamás. Tridimensional, sí es tridimensional. Incompresible, sí es incompresible. ¿Qué más? No permanente, también. O sea, la A y la B prácticamente tenían la misma respuesta. C, flujo de aguas de un río en selva baja. En la selva baja las pendientes son muy pequeñas, los ríos discurren como nos da la impresión como que ni estarían fluyendo. Entonces ese es un flujo que puede clasificar como laminar. Inclusive lo podríamos clasificar como unidimensional, si es que fuera el caso, ¿no? O bidimensional. En todo caso, cualquiera de estos podría haber sido, ¿no? Unidimensional, bidimensional o tridimensional, ya que es el real. Ya está. Y todos esos flujos son incompresibles porque para que un flujo sea incompresible, tiene que cambiar severamente la presión y la temperatura, y no es el caso en ninguno de los tres que hemos analizado. En cambio, sí lo es en la parte D, donde dice flujo de aire a través de un motor de combustión. Ahí sí tenemos definitivamente un flujo compresible. Y no se puede pensar que una partícula de aire que ingresa por la cámara de admisión de aire y sale luego por la cámara de flujo de gases, no puede tener la misma densidad. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes temperaturas en la entrada y en la salida. Aunque las presiones probablemente no sean iguales, pero la temperatura cambió de modo sensible. Y encima que es un gas, ¿no? ¿Qué más? Podríamos también, que es no permanente, podríamos pensar, ¿qué otra cosa más? Unidimensional no puede ser, tridimensional, o sea, todos son tridimensionales. ¿Ve? Entonces, así es como tenían que haber especificado estos flujos. Y a propósito también, algunos de ustedes
que ya les he dicho, por favor, no existe la palabra en mecánica de fluidos incomprensible, tampoco comprensible. Y a pesar de que, mire, yo siempre les digo, ¿no? Les hago hincapié en eso, igualito escriben tal cual. Es decir, o no están en la sesión o simplemente les importa poco, ¿no? Y hasta ahí escriben como quieren. Y eso también les ha costado, dicho sea de paso, ¿no? ¿Sí o no que me maté diciéndoles de que no pongan incomprensible, tampoco pongan comprensible? Que alguien me diga que no, a ver. Indique verdadero o falso. La fuerza hidrostática actúa en el centro de gravedad de la placa sumergida verticalmente. ¿Verdadero o falso? ¿Qué han puesto? Falso. Falso, pues, falso. De hecho, ¿qué? La fuerza hidrostática actúa en el centro de presión, ¿no es cierto? Y normalmente el centro de presión, cuando la superficie es inclinada, está más abajo del centro de gravedad. O sea, un poco de lectura podría darles esa pista, ¿no? O un poco de práctica al respecto. Segundo, la ley de los gases ideales pueden ser aplicado a todos los gases reales. ¿Qué han puesto? ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Es falso, ¿no? Porque solamente puede aplicarse a ciertos gases reales. Aquellos gases que tienen bajo peso molecular. El aire, por ejemplo, ¿no? El oxígeno, el nitrógeno. Son de bajo peso molecular y la ley de estado aplica perfectamente. Pero ya gases pesados, como un xeón o un argón y cosas como ellos, definitivamente ya no cumple esa ley. La densidad es una propiedad intensiva de los fluidos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Falso, creo que era, profe. ¿También es falso? Nada, es verdad. No, La es densidad verdadero, profe. es verdadero, Ah, no me acuerdo. es intensivo. Entonces la clave ahí es verdadero, ¿no? Porque es masa entre volumen. Entonces el volumen es dependiente de la masa. Entonces como que si tuviéramos masa entre masa, ¿no? Entonces ya no depende de la masa. Intensivo. La hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Eso sí es verdad, pues, ¿no? Definitivamente esto es verdadero, ¿no? La hidrostática estudia los fluidos en equilibrio, es decir, aquellos fluidos en donde las partículas están en reposo absoluto o están moviéndose con velocidad constante. Verdadero. Los tubos manométricos se usan para medir presiones estáticas muy elevadas en los fluidos. Y eso hemos quedado de que no puede ser, no es falso. Falso, porque esos Falso. tubos manométricos tienen unos tamaños muy, muy cortos, ¿no? Hemos dicho que en laboratorio máximo tenemos piezómetros, por ejemplo, de 1,5 metros, no más. Entonces no se puede estar construyendo de tremendos largos, ¿sí? Porque sería prácticamente inmanejable. Así que también es falso. Y listo, esa es la clave del examen. Entonces ya tienen una idea ustedes de todo lo que dije, por qué tienen la nota que tienen, ¿no? Y por si acaso yo tengo, acá está la matriz de calificación, está aquí, ¿no? Para todas las pruebas, no sé si llegan a ver, para todas las pruebas están ahí. Del 1, 2, 3, 4, 5, todos los puntajes que han hecho. Este es de mecánica de fluidos y todo lo que sigue acá son los de turbomáquinas, ¿sí? De los grupos 1, 2, todos han sido calificados con una matriz. Así que de que han sido revisados detalladamente, han sido revisados. Muy bien, entonces se cierra este asunto del examen. ¿Nadie tiene nada que reclamar? Parece que no, ¿no? No, profe, todo bien. Ya. Dentro de poquito les voy a poner su práctica, ¿eh? Su práctica de ejercicios, problemas. Si no es hoy, puede ser mañana, que voy a estar poniéndolos en la plataforma para que ustedes desarrollen la práctica. La práctica también es entre dos, ¿no? Y van a desarrollarlo y van a tener de un día para otro para hacerlo. No van a disponer de una semana, 2 semanas. De un día para otro. O sea, puede ser que este fin de semana tengan trabajo que hacer. Ya. Entonces, ¿qué nos toca hoy día? La última clase estuvimos viendo, si no me equivoco, estuvimos viendo, voy a dejar de compartir un ratito esto.
A no ser que me digan que están viendo, ¿ven correctamente esa imagen? Sí, profesor, ya la podemos apreciar. Y entonces aquí vamos a trabajar este tema, ¿no? Creo que nos toca esto, análisis integral del movimiento de los fluidos, porque la última clase que hemos estado mirando ha sido clasificación de flujos, ¿no? Y entonces nos toca esto. Vamos a empezar ya a revisar un poco las ecuaciones propias de la mecánica de fluidos. Aquellas ecuaciones que nos van a ayudar a comprender cómo es el comportamiento de los fluidos ante ciertas situaciones, ¿no? Cómo es que sus variables de análisis cambian ante el cambio, por ejemplo, de presión, de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué esta masa líquida puede moverse así? ¿Bajo qué condiciones se puede mover así? ¿O por qué un fluido dentro de una turbomáquina se comporta de este modo? Entonces, todas esas respuestas las tenemos cuando nosotros hacemos un análisis del movimiento de los fluidos. Y para hacer ese análisis tenemos un montón de fórmulas. Fórmulas que son de tipo integral o fórmulas que son de tipo diferencial, ¿no? Nosotros vamos a dar un vistazo. No vamos a complicar mucho. El análisis integral está, está detallado en el sílabo, que tenemos que hacer análisis integral, pero por esta situación que estamos ahora, voy a dejar de lado el análisis integral. Solamente vamos a hacer un tratamiento desde el punto de vista escalar para todas las características de este flujo. Ya, entonces el logro de sesión. Al término de la sesión de aprendizaje, el estudiante será capaz de seleccionar un volumen de control finito para la selección de problemas de mecánica de fluidos. De hecho que para resolver problemas de mecánica de fluidos utilizando métodos integrales, se necesita de un elemento llamado volumen de control, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces este logro de sesión está indicando al respecto de que ustedes después de esta sesión van a ser capaces de seleccionar un volumen de control para que resuelvan un tipo de problema de mecánica de fluidos. Es decir, yo tengo un problema entre manos. Si quiero solucionarlo desde el punto de vista integral, primero tengo que enmarcar ese problema en un volumen que nosotros llamamos volumen de control, ¿no? Eso quiere decir este logro de sesión. Pero antes de ver la idea de lo que es un volumen de control, tenemos que hacer un análisis primero de cuáles son los métodos de descripción del movimiento de los fluidos. Y tenemos dos. Uno de ellos es el método de Lagrange y el otro método se llama el método de Euler, ¿no? Vamos a examinar cada uno de ellos para tener un conocimiento cabal de cómo se hace el análisis del comportamiento de los fluidos. Vean, el primer método entonces, llamado método de Lagrange, lo voy a poner bien simple, ¿eh? Se trata de lo siguiente. Ustedes pueden apreciar acá una línea de trayectoria de una partícula de fluido. Esa línea de trayectoria está aquí como una línea curva, ¿correcto? Ya. Luego entonces, por ejemplo, identificamos a una partícula de fluido aquí justo donde voy a poner, a ver, una letra P, ¿está? Aquí está una partícula de fluido en un instante inicial. Entonces, a partir de este sistema de coordenadas que ustedes ven por acá, X, Y, Z, vamos a ser capaces de conocer cuál es, por ejemplo, la posición que ocupa esa partícula en un instante inicial, T sub 0, ¿está? En este tiempo T sub 0, la partícula P ocupa la posición R de coordenadas X0, Y0, Z0. Es decir, es conocido su posición en el instante inicial sobre la trayectoria que está siguiendo. Ahora la idea es esta. Lagrange, ¿qué dice? Si así textualmente, ¿eh? Lagrange dice así: si usted me da la trayectoria que sigue esa partícula a través del tiempo, entonces yo voy a ser capaz de predecir a usted cuál es el valor que tiene una propiedad cualquiera de ese fluido, tal como la velocidad, un instante después y en una posición, obviamente, después. Eso dice entonces el método de Lagrange. No sé si está claro lo que les estoy comentando o se pierden. O sea, esta partícula se va a mover de la posición P a P', ¿correcto? Se conocen todas las condiciones de posición, tiempo y el valor de una propiedad en ese punto. Por ejemplo, estoy analizando acá la velocidad. Se conoce la velocidad. Ese es un dato, es conocido en este instante y en esta posición.
Lagrange dice, si tú me das la ecuación de esta curva y me das una condición inicial, como esta de acá, entonces yo sabré decirte cuánto va a valer la velocidad en un instante después, miren, y en una posición posterior. En eso se resume el método de Lagrange. Bonito, interesante, pero difícil de cumplir para su estudio en la mecánica de fluidos. ¿Qué creen ustedes que hace que esta propuesta de Lagrange sea casi inviable en el análisis del movimiento de los fluidos? ¿Cuál condición creen que es difícil de cumplir? ¿La que dice dame el valor de una propiedad en un instante inicial? ¿O la que dice deme la ecuación de la trayectoria? Trayectoria. La trayectoria, pues, ¿no? Obviamente, nosotros no podemos dar la ecuación de la trayectoria. Imagínense una partícula de aire que cuando se mueve se va por arriba, por abajo, derecha, izquierda. ¿Y qué trayectoria hace? Pucha, que sabe Dios y el cielo, ¿no? No sabemos. Igual una partícula de agua en un río. ¿Está? Por más que a nosotros nos parezca que todo el flujo se va en una dirección, sin embargo, una partícula individualizada hace un movimiento completamente arbitrario dentro del seno de esa masa líquida, ¿no? Entonces es complicado cumplir con el requerimiento que nos pide Lagrange. Es complicadísimo. Por lo tanto, este método prácticamente no nos sirve a nosotros, ¿no? No nos sirve el método de Lagrange porque no pudimos cumplir con su petición de dame la ecuación de la trayectoria. Y acá dice, ¿no? La dificultad de seguir a una partícula durante su movimiento, además del hecho de que la trayectoria que sigue una partícula es demasiado larga, limita la utilidad de este método. Pero este método, miren, es potente en el caso de los sólidos, ¿no? En los casos de los sólidos nosotros lo hemos utilizado y ustedes ni se han dado cuenta de que están usando el método de Lagrange. ¿Se acuerdan que en física o en dinámica, dependiendo de cómo han tratado ustedes el tema, alguna vez se han enfrentado a un problema como este, ¿no? Voy a repintar sobre esta imagen, ¿ya? Miren, acá tengo un eje Y y acá tengo un eje X. ¿Sí? Acá está entonces el eje Y y acá está el eje X. ¿Se acuerdan que hay problemas de dinámica, por ejemplo, que nos dicen una partícula parte del origen? ¿Sí? Nos están dando su posición inicial. Una partícula parte del origen. ¿Está? Con velocidad inicial, y me están dando esto. Por ejemplo, con velocidad inicial v sub 0, 5 metros por segundo, por así decirlo. ¿Está? Y sigue una trayectoria descrita, por ejemplo, por la ecuación y igual a x cuadrado. ¿Está? Entonces, miren, tengo la ecuación de la trayectoria que sigue la partícula. Tengo una velocidad inicial en un instante inicial. Y luego me pregunta el problema, ¿cuál será la velocidad de esa partícula, por ejemplo? ¿Cuál será su velocidad? O sea, cuando, por ejemplo, la componente X vale 1 metro o 2 metros. ¿Les es familiar un enunciado como este? ¿Ustedes han hecho dinámica? Sí, ¿no? O han hecho física, probablemente. Entonces, si ustedes recuerdan esos cursos, los enunciados de los problemas eran así. Te doy la ecuación que sigue la partícula de sólido, te doy el valor de una propiedad en un instante inicial y luego te pido el valor de esa misma propiedad un instante después o una posición más allá. ¿Sí? Entonces, y la fórmula y el método que aplicábamos para solucionar esto era el método de Lagrange. Se puede cumplir perfectamente, ¿no? Porque los movimientos que hacen los sólidos están bastante conocidos y son bastante limitados, ¿no? Que hacen un movimiento lineal en línea recta, que hacen una circunferencia, que hacen una parábola, que hacen una hipérbola, etcétera, etcétera, ¿no? Una espiral, en fin, pero todos tienen ecuación conocida. En cambio, los fluidos, la cosa se torna bien difícil, ¿no? De conocer cuál es la trayectoria. Y aun cuando yo tenga, ya hemos visto una tubería recta, ¿no? Porque una tubería recta me da la impresión de que todas las partículas se mueven en trayectorias rectilíneas, pero no es así, ¿no? Una partícula puede estar moviéndose así, en esta forma, dentro del tubo, en cualquier dirección, pero de todas maneras avanzando, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero, y ahora, ¿y qué trayectoria tiene esa curva que yo acabo de pintar ahí? Ni idea, francamente, ¿no? No se puede. Así que, por esta razón, decimos, gracias, señor Lagrange, pero su método no me sirve, ¿no?
Entonces, si este método no nos sirve, aquí sale un salvador. Este método de Euler es genial. El método de Euler dice lo siguiente, ¿ya? ¿Saben qué? Yo te voy a enseñar a ti a predecir el comportamiento del fluido o el valor de una propiedad sin interesar la trayectoria que siguió. O sea, no me interesa qué trayectoria siguió, pero yo te voy a enseñar un método. Dice, ¿y en qué consiste ese método? Bueno, la idea es así. Miren, acá tenemos un conjunto de partículas que están haciendo este flujo que ustedes ven por aquí, que está señalado con estas líneas de trayectoria bastante tenues, dicho sea de paso, pero ahí están. Y las flechitas están indicando el sentido en que se mueven las partículas de fluido. Espérense un ratito, estoy tratando de centrar mejor la figura. Entonces, conocemos, por ejemplo, cuál es en esta posición P1, una partícula de líquido o de gas, como sea, tiene un valor en su propiedad A sub 1. Y lo que nosotros queremos conocer es cuál es el valor de esa propiedad, ¿está?, en una posición P sub 2. Y ahí entonces esa propiedad tendrá un valor A sub 2, que obviamente no conocemos. O de lo contrario, quisiéramos saber cuál es el valor de esa propiedad en la posición P sub 3, ¿sí? Y tampoco conocemos. Entonces este señor dice, ya, yo te enseño un método, dice. El método consiste en observar el comportamiento de esa partícula de fluido cuando llega a una región de interés en el flujo. Para empezar, este señor Euler nos dice que nosotros no tenemos interés prácticamente en la generalidad o en la totalidad del movimiento, sino tenemos cierto interés en algunas partes en particular. ¿Ya está? Y entonces dice él, si por ejemplo a mí me interesa conocer qué está pasando exactamente acá en esta zona de flujo que está marcada como un recuadro, me voy a olvidar de lo que hay acá fuera de ese recuadro, ya sea adelante o atrás en el flujo, me olvido y solo presto mi atención a lo que pasa en esta región o esta zona de interés. Eso dice, ¿no? Y por otro lado, a mí no me va a interesar, dice el señor Euler, cómo llegó la partícula, si vino así de esta dirección o si procedió así, o sea, o si vino dando vuelta, girando, pero la cosa es que llega al lugar de interés. Solo cuando llega a este lugar de interés, ahí me voy a preocupar, dice. Ya, para entonces analizar qué pasa con las propiedades del fluido en esa zona de interés, este señor Lagrange nos propone dos métodos. Uno es analizar a esta partícula cuando llega aquí a través de una ventanita de observación. Esa ventanita de observación en realidad es un diferencial de área. ¿Ah? Dice él, yo voy a esperar que la partícula cruce mi ventana de observación o mi diferencial de área y ahí es donde le voy a hacer un análisis de sus propiedades. Ya, ahora, puede ser entonces que la partícula sea interceptada con un diferencial de área o podría ser que esa partícula, suponiendo que está aquí, sea interceptada a través de un cubito o un volumen de control, ¿no? Entonces, este volumen de control o cubito en realidad es un diferencial de volumen. Entonces, este señor dice, vamos a esperar a que la partícula ingrese a mi volumen de control y ahí voy a hacer un conjunto de observaciones y análisis que me van a permitir predecir el comportamiento de esa partícula al llegar a esa zona de interés. Entonces, después vamos a tener más precisión con respecto a lo que es un volumen de control, pero el cuento sigue así. Dice este señor, si yo utilizo volúmenes de control para hacer mis observaciones, las ecuaciones que me van a resultar son ecuaciones de carácter integral. Ecuaciones integrales, entonces, para hacer el análisis de esa situación. Si se toman diferenciales de área, entonces vamos a tener ecuaciones de carácter diferencial. Y encima todavía nos dice, usted elija cuál prefiere. Si ustedes fueran los que tienen que hacer la elección, ¿por cuál camino irían? ¿Por las diferenciales o por las integrales? Por las integrales, profe. Integral, profe. Integrales.
¿Por qué por las integrales? ¿Y por qué no por la otra? Es una sumatoria, algo así, más sencillo. Es más sencillo, profe. De hecho que sí, las ecuaciones integrales son más simples de resolver porque solamente tenemos situaciones de una integral de línea o simple, una integral doble y una integral triple. No tenemos más, ¿sí? Son tres cosas diferentes. Pero aquí, si ustedes recuerdan su curso de EDO, o sea, ecuaciones diferenciales ordinarias, que yo supongo que ya hicieron, entonces acá tenemos una ecuación diferencial que podría tener, por ejemplo, derivadas con respecto, derivada de una propiedad, ya sea con respecto a una dirección con X, derivada de esa cantidad con respecto a Y, derivada con respecto a Z. ¿Sí? Y lo que es peor, si el flujo es no permanente, todavía podríamos tener la derivada de esa cantidad con respecto al tiempo. Y todo ello metido en una sola ecuación. ¿Y acaso nosotros somos capaces de resolver estas ecuaciones tridimensionales y encima no permanentes? La respuesta es no, no tenemos capacidad para eso. Ya está, ni siquiera las supercomputadoras de ahora pueden resolver ecuaciones 3D y no permanentes simultáneamente. Nosotros, y ustedes mismos, cuando hicieron ecuaciones diferenciales, lo mejor que han podido resolver con ecuaciones diferenciales han sido de primer orden y utilizando una sola variable. No sé si se acuerdan. Han hecho cálculo de diferencial, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, profe. Sí hicieron. ¿Quién les enseñó cálculo diferencial? Morales, profe. El profesor Morales. ¿Y ahí qué tal? ¿Han hecho un buen curso? Sí, pero fue divertido. Sí. Fue divertido. ¿Y es verdad o no que resolvieron fácilmente, entre comillas, ecuaciones de unidimensionales? Sí, ¿no es cierto? Y han visto y Sí, profe. conocido las soluciones de algunas ecuaciones unidimensionales. Pero miren, que ustedes ni siquiera han sido los que han descubierto la solución. Lo que ustedes han hecho es simplemente reconocer la solución de otro fulano. O sea, a un fulano se le ocurrió que esta estructura de ecuación diferencial unidimensional se puede resolver por este camino, ¿no? Y acá están ya está, te lo presento. Y tú lo único que haces es, ya, qué bacán, aplaudes, ¿no? Y ya está, listo. Pero bueno, y si la cosa se vuelve bidimensional, la cosa es más compleja todavía. Unidimensionales sí podemos, ¿no es cierto? Podemos es mucho decir, aunque ya les estoy diciendo, ¿no? Porque en realidad no todos podemos, ¿no? Solo algunos genios han resuelto algunas ecuaciones diferenciales simples, ¿no? Primero lo han tenido que hacer homogénea, después no sé qué, después la han generalizado, en fin. Pero si a mí, un parroquiano común y corriente, me dicen resuelve esta ecuación integral y yo nunca la he visto, nunca jamás, entonces puede ser que me tome una semana, un mes, un año, 5 años o nunca lo haga, ¿sí? Entonces estamos en esa situación. Ahora, cuando la cosa se vuelve bidimensional, en ese caso, tenemos que recurrir a la ayuda de una computadora. Una computadora nos puede ayudar fácilmente, o no tanto como fácilmente, sino nos puede ayudar a resolver en poco tiempo una ecuación diferencial de segundo orden y con dos variables. Ahora, si la cosa se vuelve tridimensional, ni la propia computadora a veces nos ayuda, ¿no? Se dice que hay un problema de mecánica de fluidos que se le ha entregado a una computadora a la NASA para que lo resuelva en forma tridimensional y no permanente, hace muchos años atrás, y que hasta ahora no hay solución. Entonces dicen, la máquina se habrá colgado ya, entonces, porque tantos años han pasado y no soluciona nada. No, y dicen los especialistas, dicen, no, la máquina sigue trabajando. Imagínense, de eso yo tengo noticias hace 10 años, creo. ¿Y cómo puede ser posible eso? Que una supercomputadora no pueda resolver una ecuación tridimensional, ¿no? Y no permanente. Entonces, ¿qué podemos esperar de nuestro cerebrito? Bien complicado. Así que el mejor camino, el más fácil es tomar la oferta que nos hace este señor Euler señalándonos de que si yo, por ejemplo, pongo un cubo de observación o un volumen de control para observar lo que pasa ahí y luego predecir en el valor de esa propiedad, entonces tomo esa oferta, ¿no? Pero lo único que me pide a cambio es de que
comprenda un poco las ecuaciones integrales. Aunque a decir verdad tampoco vamos a integrar nada. Miren, lo más interesante es eso, ¿no? Y allá lo van a ver. Ok. Ahora, a ver, vamos a ver qué más tengo por acá. Dice, con este método no es necesario conocer la trayectoria de las partículas. El análisis de un determinado problema puede hacerse mediante métodos diferenciales si se quiere información detallada punto por punto de las propiedades, o mediante métodos integrales si es que el interés se centra en información global. Este último método se utiliza muy a menudo en la ingeniería. Es decir, la mayor parte de los problemas que nosotros resolvemos ahora de modo práctico es utilizando los métodos integrales, ¿ya? Y en la forma en que Euler nos plantea la cosa. Vamos a ver dentro de un ratito en qué consiste lo que plantea Euler, ¿ya? Por ahora solamente señalar de qué trata esto. Pero básicamente se basa en esto, miren. Por ejemplo, miren, acá tengo un sistema, miren la figura que les estoy mostrando, tengo un sistema que me representa una cámara de carga, es decir, un depósito que contiene agua, y desde donde voy a sacar una cantidad de agua para hacerla fluir por esta tubería para que llegue al final en donde hay por ejemplo, podría haber una central hidroeléctrica acá, ¿sí? Acá hay una central hidroeléctrica y dentro de esa central hidroeléctrica podemos tener una turbina, por ejemplo, ¿no? Entonces este chorro de agua que está saliendo ahí está haciendo actuar a una turbina. Bueno, la cosa es esta. Euler nos dice, la verdad del caso es de que ustedes no necesitan conocer el comportamiento de los fluidos en todo este sistema, ¿no? En toda esta instalación. Ustedes quieren centrar su atención en algunas partes específicas de todo el recorrido que hace una partícula de fluido. Por ejemplo, si yo supongo que este es el recorrido de una partícula de fluido, entonces dice Euler, por ejemplo, usted estaría muy interesado en saber qué pasa con las propiedades del fluido en este codo que está al final, o qué pasa con las propiedades del fluido en esta boquilla que está aquí en la parte terminal de la tubería. No me interesa saber mucho qué pasa con el fluido, por ejemplo, en este tramo, ¿no? Aquí no pasa nada. Pero aquí en este codo, por ejemplo, sí yo necesitaría conocer cuál es la fuerza que está ejerciendo, por ejemplo, el agua al llegar a ese codo, ¿no? Que le hace cambiar de dirección. ¿Y para qué yo necesito conocer esas fuerzas? Para poder, por ejemplo, determinar qué tipo de empalme va a tener el codo con la tubería, de qué material va a ser ese codo, qué espesor debe tener, para que sea capaz de resistir toda esa presión que se genera ahí. Entonces, en eso se basa el señor Euler, en que nos dice, ¿no? Tú no quieres saber lo que pasa básicamente en todo el recorrido. Tú quieres prestar atención en algunas regiones de interés. Así que, por ejemplo, este codo es una región de interés. Y lo que vamos a hacer es esto, dice, ¿no? A ese codito que tú quieres analizar le vamos a llamar nuestro volumen de control. Yo voy a esperar que el fluido llegue a este volumen de control, y cuando llega, ahí es donde le voy a aplicar un conjunto de ecuacioncitas y fórmulas, y te voy a ser capaz de predecir qué pasa con sus propiedades cuando ingresa y cuando sale del volumen de control. Y con eso se puede hacer miles de cosas. Esa es la propuesta de Euler, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Confirmen. Otra vez, yo no quiero gente que esté ahí detrás de la pantalla inactiva, ¿no? Hay 21 de ustedes, necesito sus respuestas. Pueden, Profesor, Sí se entendió. sí se entiende, Sí, profe, se entiende. ya, pero me tienen que contestar, pues. Si no me contestan, yo cómo sé. Tienen chat, tienen ahí, abran su micro y me responden. Ya. Profesor, ya va a terminar la transmisión ya. ¿Cuánto nos queda? Pocos segundos, ¿no? Menos de un minuto. Ya, entonces vamos a dejarlo aquí y volvemos en poco tiempo. ¿De acuerdo?